de Cuyo y tiene una larga trayectoria en el mundo de las ciencias, geólogo, paleontólogo, ha descubierto el primer dinosaurio de la provincia, restos fósiles en la provincia de Mendoza, y toda su vida se ha dedicado a la investigación en terreno, en la investigación directa y en la transmisión de todo lo que él iba descubriendo junto con equipos bajo su coordinación, en la docencia y en la publicación. Pero también a eso une una larga trayectoria en la comunidad eclesial, desde su juventud y el deseo también de formarse en la parte teológica y bíblica, al punto de también profundizar a la par toda su formación científica con la formación teológica, de tal manera de hacer entrar en diálogo la fe y la ciencia. Así que creo que su aporte ahora, en esta jornada, va a ser muy iluminador. Así que te damos la bienvenida, Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. No sé si me ven. Lo están No viendo. te vemos, pero Ahora escuchamos. Sí te escuchamos, falta que verte. Sí, a ver. Vamos a ver qué ha pasado. Ahí te estamos, todavía no te vemos, pero sí ya sabemos que estás. Ahí sí, ahora sí te vemos. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola Bernardo, buenas noches. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Muy bien, aquí andamos. ¿Cómo están todos? Ahí estaba Gracias a Dios, bien. Sí, ahí estaba escuchando la introducción de mi amigo Fernando Kuhn, con quien hemos compartido las primeras misiones desde los misioneros claretianos, ¿no? Así que nos conocemos desde el Antiguo Testamento, más o menos, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Y hemos compartido misiones, actividades formativas, así que bueno, un gusto de estar con ustedes y de esta invitación especial que me ha hecho Fernando. Esperemos que podamos compartir un poco algunos elementos teológicos y sobre todo la fe, cómo vivimos este hermoso libro de la Biblia en el contexto de nuestra espiritualidad. Bien, cuando vos me digas, Fernando, comenzamos. Sí, se puede comenzar ya directamente. Hay mucha gente que se está uniendo en pantalla, así que a todos les vamos dando paulatinamente la bienvenida, pero para aprovechar el tiempo ya podemos comenzar, Bernardo. Bueno, una motivación importante de analizar en este libro del Apocalipsis es que todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios, son palabra de Dios y nos ayudan a acercarnos más al Hijo, al Padre y al Espíritu, a tener una espiritualidad trinitaria, una espiritualidad cercana a ese amor trinitario que nos llena de gozo, nos consuela en los momentos de dificultad. Y entonces ha surgido aquí en Mendoza y también ha surgido desde Fernando Kuhn, desde allí del CEFIT en Córdoba, la inquietud de analizar el tema del Apocalipsis. Un libro que en general es de difícil lectura porque ha sido mal interpretado durante 2000 años, digamos casi, más bien por la sociedad con cuestiones que tienen que ver con el fin del mundo, con el miedo, y sobre todo con esas imágenes que no comprendemos. Y el Apocalipsis no es eso. Para todos los que estudian teológicamente el Apocalipsis, hacen un estudio teológico, bíblico, exegético,
nos comenzamos a dar cuenta que tiene una riqueza insondable, excepcional, que enriquece nuestro corazón, siempre y cuando se lo pueda leer iluminado por los evangelios, por las cartas también de Pablo y por el Antiguo Testamento. Es decir, es muy importante comprender que la palabra de Dios en la Biblia no puede ser atomizada, analizada siempre desde un párrafo, un versículo, ni siquiera un libro, como es este caso del Apocalipsis, sino que debe ser analizada en el contexto global. Y ahí descubrimos cómo el amor de Dios está presente desde el inicio con su plan de salvación en la historia de Moisés, en los profetas, eh, y ese designio salvador, ¿no es cierto?, se manifiesta en plenitud en Jesús, justamente, que es la palabra, y se refleja también en el Apocalipsis. Claro, por supuesto que en el Apocalipsis nos vamos a encontrar con ese amor del Padre, con ese Jesús Salvador y con la presencia del Espíritu. Vale decir que el Apocalipsis tiene una riqueza extraordinaria desde el punto de vista espiritual y también teológico. Teológico porque está presente lo trinitario, está presente lo cristológico, es decir, el estudio de Cristo, está presente lo neumatológico, la presencia del Espíritu. No sabemos qué pasó, ahora estamos intentando conectarlo nuevamente a ver qué ha pasado. Ahí se está reconectando, posiblemente haya perdido la señal. Mientras esperamos la comunicación con Bernardo,
les contamos que con la provincia claretiana de San José del Sur y el CEFIT, el año pasado comenzamos un ciclo también de formación que se llamaba Versículos Abrazando Vidas. Fuimos tocando distintas temáticas bíblicas. Entonces, este sería como la continuidad de ese ciclo que intentaremos seguir profundizando siempre en torno al mes de la Biblia y eventualmente con temas que vayan surgiendo. Acá parece que se ha podido volver a conectar, Bernardo, ¿puede ser? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Vos podés Perfecto. creer que se cortó la luz? Ay, se cortó la luz. Sí, así que bueno, pero ahora ya solucioné el problema, así que ya estoy conectado de nuevo. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Muchas gracias. Bueno, Seguís con la palabra. bueno, entonces, mi objetivo, según el pedido de Fernando Kuhn, era dar un pantallazo general del Apocalipsis, para lo cual vamos a hacer hincapié en los temas más importantes. Como ustedes saben, es un libro complejo por una cantidad de simbología, por sus relaciones con el Antiguo Testamento. Tiene más de 400 citas vinculadas al Antiguo Testamento, también al Nuevo Testamento, por lo cual no se puede agotar en una hora o una hora y media. Pero vamos a tratar de hacer algunas pinceladas de lo que me parece que es lo más importante, tanto desde el punto de vista teológico como de aquellos aspectos que nos sirven a nuestra espiritualidad. Porque en definitiva, la teología, si no está al servicio de la espiritualidad y de la vida, queda desconectada, queda como un estudio académico. Entonces es importante la teología, pero también es importante ver cómo los aplicamos, cómo lo vivimos, vinculados a la vida. En otras palabras, la pregunta es, ¿el Apocalipsis nos puede aportar algo positivo para nuestra vida, para nuestra espiritualidad? Algo que nos consuele, que nos haga sentir bien, que podamos también responder a los interrogantes sociales de la historia. Y la respuesta es que sí. Yo he preparado una presentación, voy a ir mostrándoselas y al tiempo que voy a ir hablando. Bien, no sé si lo ven ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí, profe. Sí, sí se ve, profe. Sí. Sí, sí se ve, profe. Bueno, perfecto. Bueno, este conversatorio que tiene como título Apocalipsis, una lectura de esperanza en tiempo de crisis, justamente une esa palabra, esperanza, en el contexto del tiempo, en el contexto de la historia salvífica. Y muchas veces nos preguntamos qué sabemos del Apocalipsis, es decir, cuál es el aporte para nuestra vida. Por ahí, en el imaginario colectivo y en muchas películas, en las redes, siempre se habla del Apocalipsis en forma catastrófica, en forma de un final que arrase con la humanidad, el Armagedón. Es decir, siempre se habla de cosas negativas o de un Dios castigador y vengador, algo que va a poner fin. Entonces, asusta más que ayuda. Y no es así. Justamente, el Apocalipsis nos aporta, nos enriquece desde los conceptos más sensibles y más dulces, desde una teología y desde una visión espiritual. Primero tenemos que decir que no es. Por un lado, no es un libro pesimista sobre la muerte y la destrucción. No es un libro mágico, no es un delirio, sino que es un libro que necesita claves de lectura.
Vamos a hacer una aclaración. Todos los libros necesitan su hermenéutica. No hay ningún libro que no necesite una clave de interpretación. Por ejemplo, si agarramos un libro de física actual, de la ciencia, vamos a necesitar las definiciones de materia, de energía, etcétera, para saber de qué se trata, de átomos. Bien. Bueno, cualquier libro de la Biblia también necesita su hermenéutica. No solo porque fue escrito hace 2000 años, sino también porque fue escrito en otra cultura, en donde se usaban palabras con otro significado que no es el que usamos hoy. Pero eso es mucho más acuciante en este tema del Apocalipsis, en donde hay una gran simbología. Segundo, vamos a decir que es un libro que alimenta nuestra esperanza cristiana, nos ayuda a comprender la salvación y alimenta nuestra espiritualidad. Apocalipsis viene del griego, apocalipto, que significa revelación. Es decir, es un libro de consuelo y de esperanza. Nos comunica que Dios es amor, que Dios ha vencido a la muerte, que Dios desea morar entre nosotros. Por supuesto, es un libro que pertenece al género literario apocalíptico, el cual nos ayuda a interpretar la historia. ¿Qué sabemos del autor? Bueno, como la mayoría de los libros de la Biblia, no sabemos exactamente quién fue el autor. Bien, esto era frecuente en esos escritos en aquella época, en donde no es como en la actualidad, donde todos los libros, lo primero que hace el autor es registrar su autoría. En ese momento no ocurría así. Sin embargo, aquí tenemos un Juan, que es el que escribe ese libro, el Apocalipsis. Posiblemente los biblistas, los estudiosos, interpretan que ese Juan ha sido un discípulo de la escuela de Juan el Evangelista, o que estaba vinculado a Juan el Evangelista. No sabemos a ciencia cierta quién fue, pero sí alguien cercano a la escuela de Juan. ¿Bien? Y eso lo vemos por el pensamiento, por el estilo, por la espiritualidad, cercano al Evangelio de Juan. Sabemos que es una persona culta, que vivió en el ambiente griego. Él justamente dice que lo escribe desde la isla de Patmos. Cabe aclarar que esta isla actualmente posee 365 templos, la mayoría en honor a San Juan. Era una isla que se usaba en la antigüedad para expatriar, ¿no es cierto?, a ciertas personas. En esa época, recordemos que los cristianos eran perseguidos. ¿Qué pasaba con la situación externa? Bueno, en ese momento, cuando Juan escribe el Apocalipsis, los cristianos eran perseguidos cruelmente por los romanos. Bien, se sabe que hubo 10 grandes persecuciones. Y esas persecuciones los historiadores le ponen el nombre de los mismos emperadores. Es decir, tenemos la de Nerón, la de Domiciano, la de Trajano, la de Marco Aurelio. Es decir, hubo 10 grandes persecuciones muy violentas donde los cristianos eran torturados y eran asesinados. Bien. Por otro lado, en ese momento, el emperador era adorado como un dios. Hacia interno, hacia las comunidades creyentes, esta situación las tenía en una realidad de tensión, porque eran perseguidos. Y justamente muchos de ellos debían esconderse. También usaban un signo que todos conocemos para identificarse entre ellos como creyentes, como seguidores de Cristo, que era el pez. Ese signo justamente significaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Bien, ya que la palabra ictis en griego no solo quiere decir pez, sino que las letras forman un acrónimo que significa Jesus Christos Theo Ios Soter, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ahora bien,
En ese momento el pueblo era perseguido, necesitaban palabras de consuelo y Juan escribe el Apocalipsis. Es parecido también a lo que pasa hoy en la actualidad, donde muchas veces hay cosas en la historia que no comprendemos. ¿Por qué pasan estas cosas? Hay cosas tanto a nivel de la historia de la sociedad, como también a nivel de la vida personal. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O qué quiere Dios de mí? ¿O cómo Dios permite esto? ¿No? O hacemos ese reclamo que hacía Marta y María a Jesús en el episodio de la resurrección de Lázaro, que le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Ese si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras estado aquí, retumba como si Dios no estuviera al lado nuestro. Y en realidad no es así. En el Evangelio claramente se habla de que Dios está presente en la historia, está presente al lado de los que sufren, ¿no? Pero esa presencia a veces no es tan evidente, como el grano de mostaza relatado en Mateo en el capítulo 13, que es una semilla pequeña, pero luego se convierte en un árbol frondoso. El reino de Dios también tiene a veces una apariencia pequeña, pero va creciendo en, en una realidad que nosotros a veces no la vemos. Por eso podemos decir que el Apocalipsis es un canto a la vida. También allí en el Apocalipsis hay una insistencia a convertirse. Está presente eso desde las primeras páginas y lo vamos a ver principalmente en las 7 cartas que las va a desarrollar una compañera nuestra aquí del CEFIT en el próximo encuentro. También hay que destacar que la violencia en el Apocalipsis es más literaria que real. Por ejemplo, Jesús resucitado aparece como un cordero inmolado, como el cordero degollado, y su triunfo está en la cruz. Y los mártires, por ejemplo, derrotan a Satanás con su testimonio. ¿Bien? Y Jesús derrota a los reyes de la tierra con su palabra. Si nosotros viéramos el libro del Apocalipsis en cuanto a su etapa de redacción, podemos decir que no fue escrito desde un plumazo, desde el versículo 1 hasta el versículo final, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, sino que primero Juan escribe el capítulo 4 hasta el 11, y eso lo hace probablemente en torno al año 64, en la época de Nerón. En una segunda etapa escribe desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, es decir, hasta el final del libro. En torno al año 95, en la época de persecución de Domiciano. Y finalmente, él agrega el capítulo del 1 al 3, que es la introducción. Esa es la etapa de redacción del libro. Ahora, si nos vamos a la estructura del libro, podemos decir claramente que tiene un prólogo, donde tenemos un título, un saludo inicial, la visión de Jesús. Después vemos las cartas a las 7 iglesias, que es como una preparación para poder escuchar el mensaje del Apocalipsis que Juan nos tiene que decir. Y después vemos 2 itinerarios. Un primer itinerario del camino donde Dios libera a su pueblo, desde el capítulo 4 al 11. Después vemos un segundo itinerario en donde Dios juzga a los que oprimen al pueblo, desde el capítulo 12 al 22. Y después finalmente vemos un epílogo en el capítulo 22. Ahora bien, ¿cómo comienza el prólogo de Juan? Si vemos el versículo 1 al 3, vamos a ver que comienza justamente con la palabra revelación, Apocalipsis, revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Es decir, que ¿quién revela? Revela a Jesucristo. Bien, habla también en esta presentación, en estos primeros versículos, de que este testimonio es de Jesucristo. Bien. Y dice, feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras
de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Fíjense el detalle, feliz es el que lea y felices los que escuchan. Ya está planteando desde el principio Juan un ambiente litúrgico, es decir, para expresar lo inexpresable que es la presencia de Dios en la historia, Juan utiliza la liturgia. Entonces, justamente vamos a encontrar una simbología muy rica en torno a un gran acto de liturgia desde el comienzo hasta el final. Y eso nos vincula el Apocalipsis también con la Santa Misa. La misa tiene muchos elementos escatológicos. Recordemos que la escatología es una rama de la teología vinculada a la cristología que estudia lo que va a suceder al final. Escatón es lo que está al final. La escatología justamente es la que analiza aquellos conceptos de lo que sería la culminación del reino de Dios, el juicio final, etc. Y la parusía, es decir, la venida en gloria de Jesús resucitado. Ya vamos a hablar más adelante de esto. En este prólogo vamos a encontrar que hay una segunda presentación de Juan. En el capítulo 4, en el versículo 4 dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias. Y ahí dice que llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, el que era y el que vendrá, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí entonces Juan hace una presentación típicamente con elementos triádicos que reflejan la Trinidad. Al Padre lo describe como el que es, el que era y el que vendrá. Es decir, Dios Padre es el que está desde el principio acompañándonos, desde la creación y antes de la creación y hasta el final de los tiempos. ¿Bien? Es decir, eso nos hace acordar a un Dios con nosotros, a ese Dios que estaba con Egipto, ¿no es cierto? En Éxodo 3:14, cuando se aparece a Moisés y dice: yo soy, el que está contigo, el que te salva, el que está presente. Y también recuerda a ese Dios que está presente en todo el Evangelio, por ejemplo en Mateo, en la Anunciación, con el nombre Emmanuel, que es el Dios con nosotros. En 18:20 Mateo dice Jesús: yo estoy presente donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y en 28:20 dice justamente: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Bien, es decir que en esta presentación de Juan hace una presentación que nos lleva hacia la Trinidad. Está presente el Padre, está presente el Espíritu, porque dice los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo en su plenitud. Y a Jesucristo dice que es el testigo fiel, el que resucitó entre los muertos, el Rey de Reyes. Bien. Por supuesto, Jesucristo es el testigo fiel porque justamente es el que da testimonio, sella con su sangre el testimonio, lo sella con la sangre de la cruz. Por supuesto que es el primogénito entre los muertos, porque es el primero que Él resucita y nos abre camino hacia la vida plena. Bien, así es presentado Jesús. Es importante tener en cuenta que si nosotros hacemos una vinculación con el prólogo de Juan, vamos a encontrar aquella pieza de teología fascinante que es el prólogo. En el capítulo 1, versículo del 1 al 18. En ese Evangelio de Juan, dice: al principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Es decir, está la palabra, en griego logos, en latín el verbo, estaba junto a Dios, es decir, a Dios Padre, era Dios y estaba junto. Entonces, esa diferencia está diciendo claramente que la palabra comparte la divinidad, pero es distinto a Dios Padre. No está hablando de la Trinidad, es el Hijo de Dios, que es la palabra. Y ese estar junto es traducido bíblicamente también como estar mirando a,
protosteón, están mirando. Esa mirada implica diálogo, y diálogo en el seno de Dios es amor. Es decir, ya con las primeras palabras del Evangelio de Juan nos está hablando de la Trinidad, del Hijo que está en el seno del Padre. Y ese Hijo que está en el seno del Padre es el que se encarna, bien, y nos da a conocer quién es el Padre. Es el único que puede darnos a conocer, hacer una exégesis, una explicación de quién es el Padre. Por eso, en el versículo 18 de ese prólogo de Juan, se dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo que reposa en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Así como el discípulo amado en el Evangelio de Juan reposa sobre el pecho de Jesús, también la imagen es que el Hijo de Dios reposa en el pecho del Padre, y como comparte esa intimidad de Dios, es el único que nos puede decir quién es Dios. Y las verdades centrales de ese cristianismo son justamente que Dios es amor y que Dios es Trinidad. Dos cosas que están íntimamente vinculadas, porque no es un Dios amor solo, sino en tres personas. Y esas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son como una especie de torbellino de amor, donde el amor va escalando para darse a sí mismo cada vez más. El Padre, ¿no es cierto?, da al Hijo, ¿no es cierto?, lo ama tanto que da al Hijo, ¿no es cierto?, para que el Hijo nos salve. Y a su vez el Hijo, lleno del Espíritu Santo, cuando muere en la cruz, nos da el Espíritu Santo a la Iglesia y a toda la humanidad. De tal forma que es un juego de darse. Es el amante, el amado y el amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad. Uno de los aspectos más ricos para nuestra espiritualidad, que ciertamente debe ser siempre trinitaria. Ahora bien, en este prólogo del Apocalipsis vamos a ver que siempre hay muchas doxologías, es decir, glorias. Por ejemplo, así como nosotros decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice el prólogo: a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. También se habla de que Jesús vendrá sobre las nubes, y ese que viene es aquel que fue traspasado. Y se expresa también a Dios, tanto como a Jesús, con una expresión que es el alfa y el omega, el principio y el fin. No solamente es el principio y el fin de la existencia del ser, de todo lo creado, y cuando hablamos de creación hablamos también de salvación, porque es un mismo giro, la creación y la salvación, sino que también en nuestra vida personal Dios debe ser el principio y el fin de nuestros actos, de nuestras vivencias, de nuestras motivaciones. A eso nos invita también el Apocalipsis. Cuando nosotros decimos el Hijo del Hombre, ¿no?, y Juan en el Apocalipsis se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, está haciendo alusión a un libro que tiene también algunas páginas apocalípticas, que es el libro del profeta Daniel. En capítulo 7, versículos 13 a 14, se habla justamente de que junto al trono del anciano, que es Dios, hay como un Hijo del Hombre que va a venir a juzgar, ¿no?, y que todos los pueblos lo van a servir. Esta figura escatológica del Hijo del Hombre, expresada en el libro de Daniel, es retomada por Jesús en los Evangelios para atribuírsela a sí mismo, porque él entiende que cuando él dice el Hijo del Hombre, se refiere justamente a ser el Hijo único de Dios. Con la diferencia de que Jesús no viene a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que un aspecto muy interesante justamente de esta figura del Hijo del Hombre que vemos en los Evangelios y también aquí en el Apocalipsis, es que Jesús en su vida refleja esta filiación con Dios, porque Él se siente
realmente tan cercano a Dios que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una unidad del Hijo de Dios con el Padre muy estrecha. Pero a su vez, él, para explicar quién es, no solo usa la expresión Hijo del Hombre, sino que también se sobreentiende y se usa la expresión del siervo, del que viene a sufrir por a quien ama, por la humanidad. Hay relaciones estrechas con lo que es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, del capítulo 52-53 de Isaías. Bien, y justamente en esta parte del Apocalipsis se dice que mirarán al que traspasaron. ¿Bien? Y justamente en el siervo de Yahvé, de Isaías, dice que esta persona, ¿no es cierto?, que es una persona misteriosa, porque Isaías no dice exactamente quién es, bien, dice que fue traspasado por nuestra rebeldía y triturados por nuestras iniquidades. Ustedes recuerdan ese texto, lo leemos en Semana Santa, dice que como cordero fue llevado al matadero, ¿bien? Y que asume un rol salvador, un rol vicario. Bien, y también lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 37, cuando dice, mirarán al que traspasaron. En definitiva, Juan empieza a describir a Jesús resucitado como el Hijo del Hombre, pero también como el que traspasaron, al que pasó por la cruz. Es decir, está haciendo alusión tanto al Evangelio, bien, como al libro de Isaías. Entonces, ese Jesús resucitado, que también es el alfa y el omega, porque esa expresión es aplicada tanto al Padre en el Apocalipsis como al Hijo, como el Cordero degollado, vamos a ver que esa imagen también se usa, que es de Cristo, ¿bien? Es importante porque Cristo reconcilia todas las cosas, las de la tierra y las del cielo, como dice la carta a Colosenses, en el capítulo 1, versículos 20. Quiere decir que Juan va presentando en este comienzo del Apocalipsis quién es Jesús, Jesús resucitado. Ahora bien, pasando ya esta etapa de la introducción de que aparece Jesús resucitado, tenemos que comprender que el Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Bien. ¿De dónde viene la palabra símbolo del griego, no? Symbolum, bien. Tiene que ver con poner juntos. Y nace esto de una tradición de que cuando se encontraban dos amigos, partían una pequeña tablilla, uno se llevaba la tablilla, otro la otra, y cuando se volvieran a encontrar, las dos tablitas tenían que coincidir en esa fractura. Entonces, era un recuerdo. Acá se usa el símbolo porque una imagen me va a expresar algo mucho más profundo que es inefable, que es difícil de expresar o imposible de expresar desde un punto de vista racional. Entonces usamos imágenes que nos acercan un poco más a ese misterio de Dios. Y tenemos simbolismos cósmicos, por ejemplo, el sol, que no solamente es el astro, el sol, sino que indica la trascendencia divina. Tenemos la luna, que indica el tiempo, el pasar del tiempo, la cronología. El mar, generalmente en el Apocalipsis el mar es sede del mal. ¿Por qué? Porque justamente los hebreos no eran un pueblo que tenía una tradición navegante. Entonces el mar lo miraban como un lugar de riesgo, de peligro. Bien. Solamente cuando el mar está congelado, cristalizado, está dominado por Dios. En cambio, cuando habla de mar en general, es el lugar de la maldad, porque de ahí sale la bestia, ¿no es cierto? Sale Roma que persigue a los cristianos, etc. La nube, por su parte, es símbolo de divinidad, de poder. Eso ya viene desde las teofanías del Antiguo Testamento. Recordemos el monte Sinaí, la nube sobre el monte Sinaí, cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley. Ese simbolismo cósmico sigue con el firmamento, con el cielo, con la tierra, las estrellas, los relámpagos y truenos que indican el poder de Dios, la voz de Dios.
Y a veces también encontramos perturbaciones cósmicas. Por ejemplo, dice que el sol se oscurece, como si fuera algo inaudito. La luna se convierte en sangre, las aguas se convierten en amargas, se tornan en sangre. Bien, todas esas alteraciones cósmicas provocan una reacción en las personas. No hay que ser tomadas estas expresiones al pie de la letra. Lo que quiere indicar el autor justamente es que Dios es el dueño y Señor de todo lo creado, del universo. Bien. Entonces, estas imágenes tratan de hacernos comprender a veces que estas perturbaciones cósmicas que se van produciendo en la historia, que a veces las leemos como catástrofes, inundaciones y terremotos, no son obras eh, em, de efectos malignos, sino justamente son expresiones de la naturaleza. También hay un simbolismo antropológico, es decir, vamos a tener una serie de personajes, de personas que van apareciendo. Una que llama mucho la atención en el capítulo 12 de Apocalipsis es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y adornada con una corona de 12 estrellas. Y esa mujer está encinta y grita por los dolores del parto. Esa imagen tan bella ha sido siempre interpretada por los exégetas como que esa mujer es el pueblo santo de los tiempos mesiánicos y también es María, la madre del Mesías. Bien. También aparece otra mujer, la célebre prostituta vestida de púrpura, que es Roma, que es Roma, y que justamente se emborracha con la sangre de los santos y de los mártires. Así está figurada, ¿no es cierto?, la persecución de los cristianos a través de la imagen de una mujer. Bien. Así también como Babilonia es el símbolo de la infidelidad y Jerusalén es la ciudad santa y fiel. Son imágenes que va usando el autor del Apocalipsis. También tiene un simbolismo antropológico, bien, que tiene que ver justamente como hablábamos sobre las ciudades. Babilonia es el modelo de la ciudad infiel, bien. ¿Por qué? Porque a Babilonia llevaron a los hebreos durante el destierro. Lo podemos ver en el libro de Jeremías. Roma también, como persigue a los cristianos, es justamente simbología del mal. En contraste, Jerusalén es la ciudad santa. También hay simbolismos litúrgicos. Por ejemplo, vamos a ver un ambiente trascendente que se expresa mediante el culto. Vamos a ver la palabra templo, altar, incienso, candelabros, copas y el arca de la alianza. Vamos a hacer hincapié en este detalle. Ustedes saben que en el arca de la alianza estaban las tablas con los 10 mandamientos. Si nosotros preguntáramos con esta imagen, como preguntamos en el curso que dimos aquí en Mendoza sobre Apocalipsis, ¿qué diferencias o qué similitudes ven en estas imágenes? A la izquierda vemos el arca de la alianza y a la derecha vemos María con Jesús. Justamente, si comparamos, vamos a ver que el arca de la alianza contenía la palabra de Dios, que eran las tablas de la ley. Bien. En contraste, la Virgen María tuvo en su seno a la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo. Y si nosotros hacemos un análisis detallado, que aquí no tenemos tiempo, pero lo podemos mencionar brevemente, vamos a ver que hay muchos elementos similares. Por ejemplo, se dice que en el Arca de la Alianza la nube descendió sobre la tienda del encuentro, ¿bien? Mientras que aquí se dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, ¿se acuerdan? En la anunciación del ángel a la Virgen María. Vemos también, dice que el arca permaneció en los cerros de Judá, en la casa de Obed-Edom, por 3 meses, y dice también que María permaneció 3 meses en los cerros de Judá, en la casa de Isabel.
Entonces hay un paralelismo muy grande entre el arca de la alianza, que contiene la palabra de Dios, y María, que tuvo en su seno a la palabra hecha carne. Todas estas vinculaciones son muy útiles porque nos permiten unir lo que es el Antiguo Testamento con lo que es el Evangelio, el Nuevo Testamento, y con el Apocalipsis, donde se menciona justamente el arca de la alianza. También hay un simbolismo teriomórfico. La palabra terio significa bestia, es decir, que en forma de bestias o de animales. Es decir, van a aparecer animales o bestias tanto positivas como negativas. Por ejemplo, aparece el cordero, el león, el águila, el saltamontes, el dragón, la bestia de 10 cuernos, el caballo, la rana, los escorpiones, serpientes, etc. Muchas de estas bestias tienen comportamientos humanos, no son animales. Es una forma de expresión que tiene el libro. También aparece en los primeros capítulos los 4 vivientes, es decir, que frente a lo que sería Dios hay 4 vivientes. Esos 4 vivientes simbolizan justamente las fuerzas sobrehumanas de la creación toda. Por ejemplo, el león, la realeza, el toro, la fuerza, el águila, la altura, el vuelo, y el hombre, la razón. ¿Bien? Pero son fuerzas sobrehumanas que están al servicio de Dios y controladas por el poder de Dios. También hay un simbolismo cromático, así referido a los colores. Por ejemplo, el blanco siempre simboliza la trascendencia, la victoria del resucitado. Por eso Jesucristo siempre aparece con vestiduras blancas. En este simbolismo cromático, el dorado, el oro, ¿sí?, simboliza siempre a Dios, el misterio divino. El rojo simboliza la violencia, o el mal, como Satanás. El verde o el verde amarillento es la muerte, que es el color justamente del pasto amarillento, o ese color amarillento de las personas que fallecen. ¿Bien? Y el negro es el color del hambre, de la injusticia social. También hay un simbolismo aritmético. El 1 significa justamente la excelencia, a Dios, que es 1. ¿Bien? El 2 implica cooperación, positiva o negativa. El 3 es un valor absoluto, significa plenitud. El 4 simboliza el mundo creado, por eso habla de los 4 vientos. El 6 es la imperfección del mundo, es el número de la bestia, ya vamos a ver ese tema, el 666. El 7 implica la totalidad y la plenitud, por eso es el número que siempre se aplica a Dios. Y cuando se quiere decir que los males duran poco, duran siempre la mitad de 7, por ejemplo, 3,5, 3 años y medio, etc. El 10 implica poder, pero un poder que no es absoluto. Cuando se dice 10 cuernos, por ejemplo, que tenía la bestia, significa que tenía poder, pero no un poder absoluto. El 12, en cambio, representa al pueblo de Dios. El 12 eran los apóstoles, 12 eran la tribu de Israel. Y cuando hablamos de 144.000, hablamos de 12 por 12 por 1000. Es decir, justamente el pueblo de Dios, 12 por 12, y 1000 es el número de la divinidad, de la multitud, o sea, millares, un número que no se puede contar. Cuando queremos decir 144.000, queremos decir un número que no se puede contar, pero que está vinculado al pueblo de Dios. Bien. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos aparecen justamente en el capítulo 6, cuando Jesús resucitado abre el 7º sello. Decimos que estos 4 jinetes son fuerzas positivas y negativas que caminan, cabalgan en la historia, desde la época que fue escrito el Apocalipsis hasta hoy. El primero es el caballo blanco, que implica la resurrección, la palabra, la fuerza de Dios. El rojo es la violencia. Después tenemos el negro, es el hambre y la injusticia social. Y el amarillo verdoso es la muerte. Esos 4 caballos galopan desde esa época que fue escrito hasta hoy. Es decir, el bien y el mal.
la violencia, la muerte, la injusticia social, junto con la resurrección. ¿Qué podemos decir del número 666? Bueno, podemos decir justamente que es un número cifrado. Tiene que ver con la gematría, es decir, que esos números hacen alusión al nombre de Nerón, que fue quien persiguió a los cristianos cruelmente. Es decir, en vez de decir ellos Nerón, César, decían 666. Pero si le queremos dar un sentido más general, podemos decir que en esa figura de Nerón está representado los que persiguen a los cristianos, el mal en general. El Apocalipsis también está lleno de cánticos. Esos cantos son de alabanzas. Por ejemplo, esos cantos como santo, santo, santo es el Señor. Ese triple santo, ese es agios, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis 4:8 dice, santo, 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 Señor Dios, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre Dios es prefigurado en el Apocalipsis con una visión dinámica, porque está presente en la historia. Es el que nos acompañó como pueblo, ¿no es cierto?, desde aquellos primeros momentos, en la plenitud de la revelación con Jesús, y es el que ha de venir, ¿no es cierto?, en la parusía, en la venida de Jesús en gloria. ¿Cómo se presenta a Jesús resucitado? Bien, Juan, volvemos a ese tema para comprender bien. Juan, cuando se da vuelta, ve como un hijo del hombre, habíamos dicho. Bien, y ese Jesús resucitado tiene una simbología que ahora la vamos a comprender perfectamente. Dice que tiene una larga túnica ceñida en su pecho con una faja de oro. Bien, lo que indica justamente el carácter sacerdotal, la faja de oro, porque Jesús es el verdadero mediador entre Dios y los hombres, ¿bien? Y a su vez, en su cabeza aparecen cabellos blancos, como la lana, como la nieve, que lo que indican eternidad, ¿bien? Su voz es fuerte, como el estruendo de grandes cataratas. Frente a eso, que es el poder de Dios, que es Jesús resucitado, y que en su mano tiene 7 estrellas, que se refieren a las 7 iglesias, es decir, al hablar de 7 iglesias, hablamos de toda la iglesia, de todos los creyentes. Juan cae temeroso, como muerto, pero él, tocándole con su mano derecha, le dice, no temas, soy yo, el primero y el último, el viviente. Esa es la imagen de Cristo resucitado, en donde vemos cómo cada elemento de su vestimenta tiene un significado con la divinidad. Jesús ha resucitado y está justamente al lado del Padre. Ahora bien, fíjense, ese poder de Cristo resucitado con voz fuerte, ese estruendo hacia recordar las epifanías del Antiguo Testamento, del poder de Dios, ¿no? Y el rostro como sol sugiere esa autoridad. Sin embargo, aparece esa palabra consoladora de no temas, que soy yo. Y si nosotros hacemos un paralelo de Apocalipsis 1:17 con Mateo 28, cuando Jesús resucitado se aparece, dice, Jesús salió a su encuentro, le saludó diciendo, alégrense. Ellos se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, no teman. Aquí es igual. Juan, al ver a Jesús resucitado, cae a sus pies como muerto. Pero Jesús, tocándole su mano derecha, le dice, no temas, soy yo. Se puede apreciar entonces perfectamente el espíritu de consuelo, de amor que Jesús, a pesar de una imagen que aparentemente nos parece compleja de comprender, aparece con las mismas palabras del Evangelio. Es Jesús resucitado que le dice, no temas, soy yo.
Nos basta recordar también cuando se aparece a María Magdalena en la tumba vacía. María Magdalena mira hacia la tumba, hacia la muerte, hacia el sufrimiento, y atrás siente que hay alguien detrás, ¿no es cierto?, que cree que es el jardinero, que le dice: ¿por qué lloras y a quién buscas? Y ella lo confunde con el jardinero, y Jesús le dice María. Y cuando le dice María, ella se da cuenta que es él que ha resucitado. Y ella lo intenta justamente abrazar. Entonces Jesús siempre nos llama por nuestro nombre, nos ama, nos espera, nos ama con una predilección especial a cada uno de nosotros. No es que nos ama como si fuera al montón, a la humanidad. Sí, ama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos dice: no teman, estoy yo, soy yo. Esa es justamente la imagen que nos transmite el Apocalipsis de Jesús resucitado. Luego vienen las cartas a las 7 iglesias, tema que se va a desarrollar en el próximo encuentro. Aquí Jesús justamente va haciendo distintas mensajes, va desarrollando distintos mensajes a 7 iglesias de lo que sería el Asia, Esmirna, Pérgamo, la Odisea, etc., en donde va marcando, ¿no es cierto?, cuáles elementos deben esas comunidades tener en cuenta para convertirse y acercarse más a Dios. Como este tema se va a desarrollar en el próximo encuentro, solamente voy a decir una sola cosa. En la última carta a las iglesias, la Odisea, es Apocalipsis 3:20, Jesús nos explica exactamente qué es la fe. La fe no es aprender cosas de memoria, no es el catecismo de las preguntas y respuestas. La fe es encontrarse con Dios que nos ama, es sabernos amados por Dios. Por eso, en esta parte del Apocalipsis, dice: yo estoy junto a la puerta y llamo. El que escucha mi voz, entraré y cenaremos juntos. Es decir, Dios no derriba la puerta de nuestro corazón, no nos obliga a creer, sino que nos llama. Nosotros tenemos que tener un oído atento a escuchar la voz de Dios a través de nuestra vida y abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar. La fe es un acto libre de amor. Y si lo comparamos con la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, que dice: nosotros hemos creído, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Nosotros primero conocemos el amor de Dios y después creemos. La fe entonces no es aprender cosas de memoria, sino es tener una experiencia de amor, que Dios nos ama, y porque nos ama, nosotros después, por supuesto, vamos a creer lo que Él nos revela. Pero no puede faltar esa experiencia de amor, de un amor que no tiene límites. Entonces, cuando Cristo llama a nuestra puerta, ¿qué nos dice? ¿A qué nos invita? Muchas veces nos preguntamos, en esta época de las comunicaciones, de las redes, que tenemos tantos mensajes, si tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios, en ese tumulto de tantas voces que nos confunden más que nos ayudan. La fe entonces es aprender a escuchar a Dios a través de las experiencias, a través de la enfermedad, del dolor, de la muerte. Aprender a escuchar para poder responder al amor con amor, porque de eso se trata la fe, responder al amor de Dios con nuestro amor y entrar en ese juego de amor como hijos de Dios, porque Dios quiere una sola cosa de nosotros: que nosotros seamos hijos de Él, vivamos, entremos en ese amor trinitario. Entonces, para sintetizar en esta parte, podemos decir que nuestra primera vocación es vivir, por supuesto, y Dios nos invita a vivir la vida con mucha confianza. El Evangelio no es una palabra más, es la palabra más profunda y luminosa
que jamás se haya pronunciado. Por eso lo que define al hombre es su capacidad de escuchar el llamado de Dios. Este llamado de Dios nos libera del encierro, de la vanagloria, de la soberbia, de creernos que podemos todo. También nos libera del sinsentido, del miedo, del vacío existencial. ¿Cuánto vacío hay hoy en nuestras vidas? ¿Cuántos jóvenes hay que no saben qué hacer con su vida? Dios nos invita a ser consolados y a consolar, como dice la segunda carta a los Corintios. Y nos llama a ser sus hijos. Podemos ver en la primera carta de Juan. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. Es decir, Dios nos hace hijos a través de su Hijo único, Jesucristo. En el Apocalipsis encontramos, después de esta introducción que nos ubica en Jesús resucitado, la actitud que tiene Jesús resucitado frente a nosotros, con dos itinerarios. Estos itinerarios son complejos, están llenos de simbologías. Nosotros vamos a mencionarlos brevemente. Bien. Hay un primer itinerario que es del pueblo creyente, que va del capítulo 4 hasta el 11. Aquí Juan ve una puerta abierta en el cielo, y en el cielo ve justamente una imagen del trono de Dios. Es decir, ve como un acto litúrgico donde hay alguien que está sentado en el trono. Sentado, ¿por qué está sentado? No porque está cansado. Está sentado porque significa poder. Y en ese que está sentado en el trono es Dios, Dios Padre. Y frente a quien está sentado está el Cordero degollado, que es Jesús resucitado. Bien. Ese que está sentado es Dios, era el que es, el que era y el que viene. Es la misma expresión que se usa en el Éxodo. Bien. La imagen de Dios, de ese trono, Juan la describe con esmeraldas, con piedras preciosas, porque frente a la belleza de Dios no podemos más que usar las máximas palabras de belleza, de bondad, según la naturaleza. Entonces habla de piedras preciosas para expresar lo inefable, lo inexpresable, aquello que fascina, que es irresistible. También habla de un arco iris. Ese arco iris también tiene eco con el arco iris del Génesis, en Génesis 9. Es decir, el arco iris habla de la alianza de Dios con el pueblo, una amistad anunciada en el Antiguo Testamento y que aquí ya está presente en el trono de Dios, el arco iris. Frente a eso, aparece que el que está sentado tiene justamente un rollo. Ese rollo está cerrado y tiene 7 sellos. Ese rollo es el que nos habla de la historia justamente de la Tierra, la historia de la humanidad. Pero nadie puede abrir ese rollo. Juan nos dice que llora porque nadie puede abrir ese rollo. Muchas veces ese llanto de Juan es el dolor que tenemos porque no entendemos esta vida, no entendemos lo que nos pasa. A veces la vida es como si fuera un tapiz, donde nosotros vemos el tapiz al revés, donde vemos un nudo de hilos y no entendemos las figuras. Pero del otro lado, desde el lado de Dios, esas figuras se van a entender. Bien, aquí Juan llora porque nadie puede comprender la realidad. Nadie consigue interpretar la historia, el sentido, si es que tiene sentido la vida. Pero aparece justamente alguien que puede abrir ese rollo. Es el Cordero inmolado. Aquí se usa entonces otra figura. Antes habíamos dicho el Hijo del Hombre, aquí es el Cordero inmolado. ¿Quién es? Jesucristo resucitado. Bien, así aparece en el capítulo 5, Jesucristo resucitado. ¿Por qué decimos que es Cordero? Porque justamente esta imagen del Cordero, ¿no es cierto?, viene tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Acuérdense en el Evangelio de Juan, cuando se dice es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, es la imagen, ¿no es cierto?, de Jesús
¿no es cierto?, que viene a salvarnos. Y a su vez dice inmolado o degollado porque ha pasado por la cruz, porque ha muerto y ha resucitado. Aquí vemos la imagen entonces justamente de Jesús como el Cordero. Es el siervo de Isaías, es el Cordero, el que quita el pecado del mundo, bien, con su muerte y su resurrección. Ahora bien, Jesús pasó de la muerte a la resurrección y de ahí pasa de la tristeza al gozo. Los discípulos estaban tristes. Jesús le dice, ustedes están tristes. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Pero la tristeza se convertirá en gozo. Yo me voy, pero cuando vuelva, ustedes van a tener una felicidad, una alegría que nadie se las podrá quitar. Eso dice justamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en donde habla de la tristeza que se convertirá en gozo. Y en el capítulo 12 de Juan habla justamente de que si el grano de trigo no cae a la tierra y no muere, no puede dar fruto. Entonces, toda vida, así como Jesús tuvo su Pascua, nuestra vida también tiene su Pascua, su cruz, pero hay que saber mirar a través de la cruz, porque detrás de la cruz está la luz. No quedarnos en la cruz, no quedarnos en un Viernes Santo, sino llegar al domingo de la resurrección, que es justamente la felicidad plena. Por eso, el sentido teológico de la hora, como podemos ver en el Evangelio de Juan, es que no es un tema de la hora cronológica, como podemos decir la hora del mediodía o de la noche, sino que la hora es la plenitud, donde el Hijo de Dios es elevado en la cruz, pero al mismo tiempo que es elevado y humillado porque muere en una muerte cruenta, como es la crucifixión, en ese momento también es exaltado. Y tiene justamente la simbología de la resurrección. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, muy bien trabajado, tanto en el capítulo 3, cuando se dice que así como Moisés levantaba su bastón que tenía una serpiente y con eso podía curar al pueblo que había sido mordido por las serpientes, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto. Y en ese momento, cuando es levantado en la cruz, va a ser atraídos, todas las personas van a ser atraídas hacia él. Es decir, en un solo plumazo, Juan nos describe la muerte y la resurrección de Jesús. Esa elevación. Por eso, el Cordero degollado en esta imagen del Apocalipsis está de pie, porque de pie significa que no está vencido, que no está caído, que no está terminado, sino que es el Jesús que pasó por la cruz, pero ahora ha resucitado. Y entonces, ese Jesús resucitado es el que tiene el poder para abrir los 7 sellos. Y aquí comienzan a desfilar una serie de sellos, ¿bien?, que tienen que ver con cosas que ya han pasado y después con cosas que van a pasar. ¿Bien? Estos 7 sellos entonces no necesariamente implican todos una especie de adivinación o de adelantamiento sobre el futuro de cosas, sino que varios de ellos tienen que ver con cosas que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Bien, lo importante es saber de qué lado estamos. Si estamos del lado del bien, de la bondad, de la solidaridad, o si estamos del lado del egoísmo, de la injusticia, del sálvese quien pueda. Bien, esa es la disyuntiva que permanentemente nos pone el Apocalipsis. Los primeros 4 sellos van apareciendo, los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, que ya los describí anteriormente. Me voy a detener aquí en el caballo blanco, que justamente es
decíamos, la palabra de Dios, Cristo resucitado, ¿bien? Que esa fuerza salvadora de Dios, que camina junto con la historia. Por eso el nombre de ese caballo es vencedor. El quinto sello tiene que ver con la persecución del año 95. Bien, en ese momento los cristianos eran duramente perseguidos y entonces hay una palabra de consuelo. Aguanten un poco más hasta que se complete el número de sus compañeros. Se refiere a los que se van a salvar. El sexto sello, bien, ya habla ahí del futuro. Entonces, habla de una serie de calamidades, ¿no es cierto?, que van a caer sobre aquellos que no encuentran sentido justamente a la bondad de Dios, sino que están en contra de esa bondad, ¿no? Y entonces, en esos sextos sellos aparecen distintas calamidades, ellos huyen gritando, y la respuesta de Dios a esas calamidades es justamente que Dios intenta por todos los medios salvar al pueblo. Bien, vamos a tener un censo de las tribus que hace una referencia al Antiguo Testamento, hace una referencia especialmente al libro de los Números, versículo 1. Bien, y ese censo indica que un ángel los va a marcar. Y ahí habla de los 144.000. Esos 144.000 representan a todos los cristianos, en donde reciben una marca, como un sello, bien, que es el bautismo. Podemos comparar eso con Efesios 1:13 o con 2 Corintios 1:22. Bien, es decir, ese número son todos los cristianos. Bien, los que no tienen el sello son los que han rechazado a Dios a pesar de que Dios los busca incansablemente. También aparece, además de los 144.000, una gran multitud que nadie puede contar, porque la salvación de Dios es para todos, incluso para personas de todas las naciones, momentos históricos, etc. Y entonces dice, todos vestidos de blanco, con palmas en la mano, delante del trono de Dios, alababan formando un coro. Esa multitud supera a los 144.000. Y vienen de la gran tribulación, ¿no? Ellos también, ¿no es cierto?, han sido salvados por el Cordero, o sea, por Jesucristo. Es decir, que Dios extiende sobre ellos su tienda, extiende su tienda de campaña y enjuga toda lágrima. Jesús los conduce a las fuentes de vida. Estamos hablando entonces de quién quiere salvar Dios. Dios quiere salvar a todos. Dice también las cartas de Pablo, Dios quiere que todos se salven. El séptimo sello, justamente, es un momento en donde vamos a tener una serie de plagas, y de calamidades que tienen una duración determinada, granizo, sangre, aguas amargas, y que son como una reedición de lo que serían las plagas de Egipto, del Éxodo capítulo 7. Bien. Ahora, después de esas plagas, ¿no es cierto?, hay una expresión muy importante que dice, ya no habrá más tiempo. Se agotó el plazo de perdón, Dios ha dado todas las posibilidades, y entonces ya en el capítulo 11 hay un toque de trompetas, y dice, se cumple el plan misterioso de Dios. Entonces se dice, ahora el mundo ha pasado a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, que representan a justamente las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, serían a todo el pueblo de Dios, o sea, cuando hablamos del pueblo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, todo el pueblo, dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, justamente, el que es y el que era. Ahí comienza a reinar Dios, y ahí Juan terminaba la primera versión de su libro del Apocalipsis, vamos a decir así, que Dios reina. Y en ese momento que Dios reina, dice, Él ya vino, la venida de Dios en la historia,
ya se presenta, el fin llegó, Él está con nosotros, Dios nos ha liberado. Aquí termina este primer itinerario que escribió Juan. Pero luego, como las persecuciones contra los romanos seguían siendo muy, muy, muy fuertes, más allá del año 64 de Nerón, Juan escribe con más detalle esta salvación, estos personajes que aparecen en estos últimos momentos, y agrega entonces estos capítulos desde el 12 hasta el 22. Bien, es importante siempre el tema del consuelo presente en el Apocalipsis. Por ejemplo, en esta primer parte del itinerario, como hemos escuchado, en el capítulo 7, dice: el Cordero está en medio del trono, los guiará a los manantiales de aguas de vida. Esto de que el Cordero, es decir, Jesucristo resucitado, nos guía a los manantiales de vida, nos hace recordar, por ejemplo, a Jesús frente a la samaritana, que le ofrece la vida, el agua de vida. El que beba de esta agua ya no tendrá sed. Es decir, Jesús siempre fuente de vida. No, viene a traer la vida eterna, la vida plena. Y Dios de todo consuelo, que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Nos hace acordar esa compasión que siempre vemos del Padre expresada magníficamente en Jesús, por ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, con la parábola del Hijo Pródigo, mejor dicho, que es la parábola del Padre Misericordioso, donde nos ama sin peros ni reproches, nos ama porque sí, no porque hagamos cosas buenas o cumplamos ciertas cosas. Nos ama como Padre, pero con entrañas de madre. El segundo itinerario del camino tiene que ver con 3 etapas. Aquí no voy a tener mucho tiempo de desarrollar, así que voy a pasar bastante rápido. Vamos a decir que en el capítulo 12 habla del pasado, habla del año 33 al año 95, es decir, el momento en donde fue escrito el libro. Después, en el capítulo 13 a 14, habla del momento justo de la persecución de Domiciano, que es del año 95. Y solamente habla del futuro desde el capítulo 14 al 22. Vamos a decir así que el Apocalipsis habla del futuro en esta parte solamente desde el capítulo 14 en adelante. ¿Qué cosas vemos importantes aquí? En el capítulo 12 vemos que se enfrentan 2 personajes paradigmáticos. Habíamos hablado de la mujer embarazada y aparece un dragón. Esta mujer embarazada dice que aparece como un gran signo, que es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Habíamos dicho que esta imagen de la mujer es el pueblo de Dios. Bien. Y también es María, la madre de Jesús. Y está por dar a luz a un hijo. Ese hijo es Jesús, que apenas nace, el dragón lo quiere devorar y apenas nace, Dios lo rescata y se lo lleva al cielo, porque es que Jesús muere, resucita y está con el Padre. Bien. Y justamente el dragón empieza una lucha con los ángeles y finalmente es vencido. Ese dragón es el mal, Satanás. Bien, vamos a ver en estos capítulos que hay una larga trama donde el dragón es expulsado primero del cielo y baja a la tierra. Acordamos que la palabra Satanás viene del significado como acusador de los hermanos, es el acusador, ¿bien? Y entra en batalla justamente con el arcángel Miguel, el capítulo 12, versículo 7. ¿Bien? Tenemos la persecución a la iglesia, la época de la persecución de Domiciano en el año 95, en donde el imperio romano es dibujado, vamos a decir así, a través del libro como una bestia que sale justamente del mar. ¿Bien? Y después se da un combate justamente entre el bien y el mal. Y ese combate del bien y del mal pasó rápido porque no hay mucho tiempo. Llegamos hasta lo que sería el juicio. En ese juicio, decíamos, en ese juicio cae Babilonia, que es justamente el signo, ¿no es cierto?, del pecado, cae la gran prostituta, Roma, que persigue a los cristianos.
esta es una simbología del mal, no es que la ciudad de Roma en particular, sino es Roma en aquel momento. Y desde el capítulo 18 hasta el 19, ¿no es cierto?, después de unos cánticos, ya se habla de las bodas nupciales del Cordero, es decir, de Cristo resucitado, con su esposa, que es el pueblo de Dios. Bien. Entonces hay una primera derrota donde aparece un caballo blanco que va a vencer justamente a la bestia que había salido del mar y al falso profeta. Y finalmente, después de un reinado de 1000 años, bien, vamos a hablar de que el mal es finalmente derrotado. Un fuego baja del cielo, devora a todos, dice el capítulo 20, versículo 9, y finalmente entonces el dragón, es decir, el demonio, es tomado preso y arrojado en el lago de fuego, donde se halla la bestia y el falso profeta, es decir, todas figuras que representan el mal. Y allí se quedan por los siglos de los siglos. Y después dice, todos son juzgados, cada uno conforme a sus obras, ¿bien? Y la propia muerte ya es vencida y arrojada también al lago de fuego. Y al final solamente queda la vida. Y ahora, en este capítulo 21-22, vienen las imágenes más hermosas del Apocalipsis, porque aquí se sintetiza lo que sería el reino de Dios. Si nosotros recordamos el mensaje de Jesús, principalmente en los 3 primeros evangelios, en los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, Jesús habla de que viene a traer un reino de Dios. Cuando nosotros rezamos el Padre nuestro que estás en el reino, venga a nosotros tu reino, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Nosotros pedimos al Padre que venga a ese reino. ¿Y cuál es ese reino de amor? El Padre que está en el cielo, nosotros pedimos que venga a su reino. Ese reino es la culminación de la salvación. Y a su vez es la creación toda que ha sido redimida. Es decir, que aquí se toca la salvación con la creación. Entonces vamos a tener una serie de imágenes cargadas de simbolismo que indican lo que sería el sueño de Dios con nosotros, que es que nosotros participemos de Dios. Si nosotros tuviéramos que decirlo en una palabra sencilla, ¿a dónde va el Apocalipsis? Es a Dios. ¿A dónde vamos nosotros en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria, como comunidad de creyentes, como humanidad también? Vamos a Dios, al amor de Dios. Pero ¿cómo lo expresa Juan con estas palabras? Dice así, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Aquí hablamos de un reinado escatológico como un cielo nuevo y una tierra nueva, es una recreación. Es decir, toda la creación ha sido recreada. La creación es salvada junto con la humanidad. Hablamos entonces de una resurrección de la humanidad, ¿no? Y una recreación de la creación misma. Por eso hablamos que aparece un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice que el mar ya no existe más porque recordamos que el mar era una imagen del mal. Quiere decir que ya no hay más mal, no hay maldad. Dice también que vi, dice Juan, una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y viene de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. 2 imágenes bellísimas. Por un lado, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, es el pueblo de Dios resucitado. ¿Bien? Acá dice que desciende del cielo, es decir, el cielo viene a morar, ¿no es cierto?, con los hombres. ¿Bien? Pero usan también una segunda imagen, la novia preparada para recibir a su esposo, es decir, la novia como pueblo de Dios que se casa, ¿no es cierto?, con el esposo que es Jesucristo. ¿Bien? ¿Por qué se usan estas imágenes? Porque son muy poderosas. La imagen esponsal, que la vemos en el profeta Oseas, en el profeta y en otros profetas, es muy fuerte para indicar un amor
de fidelidad. Cada vez que en el Antiguo Testamento se hablaba de la infidelidad, se hablaba de la prostitución, siempre se hablaban de imágenes en donde Dios como esposo era fiel y el pueblo era infiel. ¿Bien? Aquí también se usa otra imagen en el versículo 3, dice la morada de Dios entre los hombres. Acá tenemos que hacer un pequeño recuento. Nosotros recordamos que en el Éxodo, cuando Moisés estaba en el desierto, estaba en carpas, y en una de las carpas estaban las tablas de la alianza, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Esa carpa era la carpa del encuentro, y el que quería orar se acercaba a la carpa del encuentro. Bien, en el Nuevo Testamento, Jesús es la propia carpa del encuentro, porque Él es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros, en el prólogo de Juan, versículo 14, dice que la palabra se hizo carne y habitó, es decir, en realidad y puso su tienda entre nosotros. Es decir, que la palabra, el Hijo de Dios, se hizo hombre y se encarnó, puso su tienda entre nosotros. Y acá hay una nueva novedad. Esa tienda llega a toda la humanidad. Dice que Dios mora, pone su tienda entre los hombres. Entonces, ya Dios estará con nosotros para siempre. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, dice Apocalipsis 21:7. Una hermosa imagen de Dios con nosotros, que se remonta desde el Antiguo Testamento, la vemos hecha realidad en Cristo, en los Evangelios, y acá de una forma plena, lo que sería en el reino de Dios consumado, lo que sería la parusía cuando Jesús viene en gloria. En el versículo 4. Discúlpame, Bernardo, te habla Sí. Adrián desde el CEFIT. Ya estamos en tiempo para el momento de las preguntas. No sé si podríamos ir acortando un poquito para darle espacio a si hay preguntas o comentarios. Bien, me quedan 2 diapositivas. Perfecto. Bien, decíamos entonces, para finalizar esta parte, que dice que Dios secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Entonces aquí hay una imagen del reino escatológico como consuelo, sin dolor, sin muerte. ¿Bien? Entonces, esto es importante porque esta imagen de consuelo está en consonancia con todo lo que es el Evangelio, y con esa fuerza creadora de Dios, en donde dice, todas las cosas fueron creadas por Cristo, en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles. Y entonces, justamente Dios es el que nos da de beber esa agua de vida. Así como lo vemos en los evangelios, termina entonces el Apocalipsis con esta esperanza en donde dice, ven Señor Jesús, refiriéndose a la parusía, a la venida de Jesús en gloria. Para terminar entonces esta exposición, yo quería comentar que me parecía importante tener en cuenta que esta venida de la parusía no es la segunda venida en el sentido de que como que Jesús se hubiera ido, sino que Jesús está presente entre nosotros y ha venido en 3 fases, podemos decir así. Primero, justamente su encarnación, se hace hombre. Segundo, resucita y está presente ahora entre nosotros, en los sacramentos. Y después la parusía es la venida en gloria, en donde va a ser evidente para toda la humanidad, ¿no es cierto?, al final de los tiempos, en el juicio final. Bueno. Bien. Muchísimas gracias, Bernardo. Excelente tu exposición. Bastante claro y por sobre todo inspirador, que es lo que más de repente podemos estar teniendo en base a este libro. A veces, como bien lo decías al inicio, es un libro que da miedo, pero viéndolo con detalle, un libro que nos da mucha esperanza. Así que muchísimas gracias también acá. Te damos un aplauso grande. Y por de pronto, si hay dudas, comentarios, algo que quieran, aprovechemos este espacio que para eso está, para preguntarle acá a Bernardo que nos pueda iluminar,
o algunas cuestiones que quedaron pendientes ahí durante la exposición. Muchas gracias, Luciana, por tu comentario. Exactamente, es una caricia al alma. A ver. Sí, Luli. Sí, Hola, sí, buenas tardes. Quería consultarle porque no, bueno, con el tema de la venida del reino de los cielos, que lo mencionó lo del Padre Nuestro, y habló también de del reino escatológico, consultarle bien que me defina, por lo que ha leído, qué es esa venida del reino que tanto pedimos en el Padre Nuestro. ¿Qué reino? ¿El reino de los cielos? ¿El reino en el corazón del hombre? ¿A qué significa eso que tanto lo explica en el Apocalipsis? Creo que resume todo el Apocalipsis, pedir el reino, porque en realidad todos los símbolos siempre está apuntado al reino, tanto al reino de Dios en el corazón de los hombres como en el reino donde está María. Si el resumir el Apocalipsis lo podríamos encontrar también en esa frase del Padre Nuestro. Esa es mi pregunta. Gracias. bien, recordamos que Jesús, a través de lo que podemos analizar de los evangelios, él no define el reino de una forma racional, sino a través de parábolas, ¿se acuerdan? El reino es como un grano de mostaza porque va creciendo, ¿no es cierto?, de una forma que no lo vemos. El reino ya está presente, etcétera, etcétera. Lo va haciendo en forma simbólica porque es una realidad que nos trasciende. Si nosotros tuviéramos que decir qué es el reino, por un lado podemos decir que es la vida en Dios de todos, de toda la humanidad, de todos los que han dicho sí a Dios, ¿no es cierto?, resucitados con Cristo. Ese es el reino. Es vivir en el amor trinitario. Ese es el reino. Es Dios. Es decir, no es un lugar, cuando nosotros decimos cielo, no queremos decir en la atmósfera, ¿no es cierto? Queremos decir que en Dios. Entonces, el reino de Dios es vivir en el amor, es resucitar en ese amor de Dios, es sentirse acariciado por ese abrazo del amor del Padre. Ese es el reino, que el Apocalipsis lo describe con muchísimas figuras, recopilando, vamos a decir, todo el Antiguo Testamento, como un cielo y una tierra nueva, como yo les comentaba, ¿no es cierto?, que acampa como Dios acampando con la humanidad, como una figura esponsal. Es decir, hay un montón de figuras, como el agua de vida también, como el nuevo paraíso. Pero si tuviéramos que decir qué es el reino, es vivir en Dios. ¿Cómo? Bueno, resucitados como resucitó Cristo, en Dios. Cuando decimos en, nos referimos a que nosotros estamos invitados a ser hijos de Dios. Si nosotros en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, nosotros decimos sí. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, es ¿quién participa del reino? Bueno, Dios quiere que todos se salven, pero no nos obliga, nos invita, ¿no? Entonces, el reino es vivir en el amor de Dios. Ese es el reino, ¿no? Jesús es el reino, ya en Él está concretizado el reino porque Él ha resucitado. Bien, pero estamos esperando, ¿no es cierto?, en esa espera, por eso estamos en el espacio-tiempo, ¿no es cierto?, estamos en esta vida, concretizar esa vida con mayúscula, vida plena, ¿no? Y participan de ese reino, que es la salvación, también la creación. Participan, por eso es una recreación de la salvación. La salvación y la creación están completamente vinculadas. Muy bien, y otra consultita más si se puede. Usted mencionó el Antiguo Testamento, el tema de Adán. Entonces, Adán ya vivía en el reino. Al pecar, dejó el reino y tuvo que vivir una vida esperando la redención, si es así. Esa es otra duda, porque como usted mencionaba que también abarca el Antiguo Testamento, el Apocalipsis, quería saber si abarca también este episodio de Adán, ¿no? Del comienzo del hombre, del pecado, de la caída,
y por lo tanto el cierre a la puerta del cielo. O si el Apocalipsis es solamente a partir de los profetas en adelante. Y un resumen, el Apocalipsis, ¿qué vendría a ser? Es lo que vuelvo a reformular mi pregunta. Es pedir el reino, o sea, la etapa del Apocalipsis es la etapa en la que la humanidad se prepara a la venida del Señor. Bien, has hecho varias preguntas juntas. Vamos a empezar por el principio. El Génesis, cuando se habla de Adán, ustedes saben que el libro del Génesis tenemos dos relatos de la creación. El primero es de la creación, el segundo de la caída. Se refiere a que la humanidad tiene la libertad, fue creada con la libertad para decir también no a Dios, ¿no? Es decir, de ahí viene el pecado. El pecado no lo fabrica Dios, ¿no? Como el infierno tampoco, sino son creaciones del hombre. El hombre puede rechazar a Dios. Dios ha creado al hombre con libertad. Entonces, cuando hablamos de Adán, hablamos de los primeros tiempos de la humanidad, ¿no es cierto? En algún momento dado, la humanidad rechaza a Dios, ¿bien? Pero justamente en ese paraíso, no sabemos a ciencia cierta cómo era esa especie de paraíso donde se supone que estaba Adán, ¿no? Pero no se aplica la palabra reino para ese paraíso. Al reino justamente se empieza a aplicar, no es un reino, es un reinado. Y es diferente, porque el reino nosotros nos imaginamos como un lugar. En cambio, reinado indica el dominio de. Cuando nosotros decimos reinado, que en griego es basilea, en los evangelios, ese reinado de Dios indica estar bajo el influjo del amor de Dios. Entonces no es un lugar, es un alguien, no es un topos, no es una topología, un lugar. El reino de Dios, es llegar a Dios. ¿Me explico? Entonces, el relato del Génesis lo que intenta hacer, que sabemos nosotros que está escrito de una forma simbólica, es explicar la creación en 7 días. Ya sabemos que esto es un simbolismo, porque justamente se descansaba ya en el día séptimo, entonces Dios también descansa, por eso se crean 7 días, y después se relata la caída para explicar que existe pecado en la humanidad porque el hombre es libre y puede decirle no a Dios. ¿Bien? Entonces, las imágenes de lo que sería el reinado de Dios, con la palabra reinado van a ir apareciendo un poquito más después en el Antiguo Testamento, ¿no? Con la presencia de Dios, morar entre nosotros, ya cuando el pueblo de hebreo, ¿no es cierto?, es un pueblo salvado con Moisés, se convierte en un pueblo. Entonces ahí aparece lo que sería el reino, por ejemplo, de Israel, y después se usa esa palabra reino. Pero no nos tiene que confundir con un lugar, porque a veces nos imaginamos como que van a ser dominadas las cosas de una forma material. Nosotros pensemos en algo que nadie sabe cómo es, para decirlo claramente, hasta Jesús mismo dice que no sabe cuándo llegaría ese reino. ¿Bien? Entonces, ese reino escatológico se explica en el Apocalipsis con muchas imágenes, pero es entrar en el amor trinitario de Dios. ¿Cómo es exactamente? No lo sabemos. Sería algo arriesgado tratar de explicarlo racionalmente. Sí lo podemos explicar con imágenes bíblicas, como la vimos recién. ¿Bien? Y la otra pregunta que me decías era si el Apocalipsis es una orientación a esperar. Sí, podríamos decir que es como un gran camino de esperanza, de que a pesar del mal que vemos, no solo en la época que fue escrito, sino que vemos hoy en la sociedad, una sociedad confundida, con guerra, con dolor, etc., a pesar de eso, ¿no es cierto?, la historia tiene un final en Dios. Esa es la esperanza que tiene el Apocalipsis escondido, ¿no? A eso nos lleva el Apocalipsis. Es correcto lo que vos decís, que a eso nos lleva, a un camino de esperanza. Bueno, muchas gracias, muy amable.
Gracias. ¿Y recomienda la película del Apocalipsis? ¿La ha visto? No, ¿cuál película? Es de un sacerdote, pero que se tiene que pagar para verla. Una amiga me pasó el link. Es una película muy buena que son 3 partes, que habla de los jinetes de cada época. Es como un documental. Yo si Bien, puedo, después se lo paso por WhatsApp si lo encuentro. Está muy bueno porque relaciona todo el documental, todo el Apocalipsis con la historia de la humanidad y cómo el Apocalipsis va asociándose a cada época, el romanticismo y demás. Está muy buena el documental. bien. Por si usted lo quiere ver, después le paso el link y así también puede darnos luz después en un futuro, en otra charla sobre Bueno, ese documental. perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Acá Angelina también pregunta sobre el significado de las trompetas. No le quedó muy claro, dice si podrías repetir la explicación. Bueno, hay una serie de imágenes que nosotros decimos teofanías, digamos, cómo Dios se manifiesta, ¿m? Que vienen del Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros habíamos hablado de las nubes, por un lado, los truenos, ¿m? Las trompetas, todo hablan del poder y de la gloria de Dios. Acá me voy a detener en un tema. Cuando nosotros hablamos de la gloria, a veces no entendemos bien qué quiere decir. ¿Por qué? Porque a veces decimos por qué Dios necesitaría que nosotros le dijéramos gloria, o por qué gloria necesita Dios. Bien, bueno, podemos decir, para hacerlo sintético, que hay 2 tipos de glorias. Una es la vanagloria, que es la gloria que nos da la humanidad. Por ejemplo, la fama. Esa la recibimos desde fuera. Por ejemplo, un artista famoso, ¿no es cierto?, recibe gloria, alabanza, por su obra. Bueno, hay otro tipo de gloria, que es la gloria por el peso del ser. Y esa es la gloria que tiene Dios. Dios tiene la gloria porque Él es el Todopoderoso, toda bondad, toda belleza y todo bien. Esa gloria la tiene Él, no es recibida desde afuera, sino que la tiene Él. ¿Bien? Y se expresa con imágenes. Esas imágenes pueden ser la nube, la sombra, el poder altísimo te cubría con su sombra, la nube sobre el monte Sinaí. Las trompetas es un instrumento que se usaba en aquella época, ¿no es cierto?, para indicar las fanfarrias del rey, cuando llegaba el rey, para indicar el poder, ¿no es cierto?, por ejemplo, imagínense un rey entrando, ¿no es cierto?, a un palacio, tocan las trompetas, que indican la fuerza, el poder del rey. Entonces, cuando se tocan trompetas, indican la gloria, la fuerza, la victoria del bien sobre el mal. Pero a su vez, también podemos recordar que otros instrumentos que pueden aparecer en el Apocalipsis nos están haciendo, nos evocan a una liturgia, como pueden ser las oraciones. Dice las oraciones de los santos que son como copas de perfumes, ¿no? Entonces, es la simbología que se usaba en aquella época. Hoy nosotros no usamos casi trompetas, salvo que vayamos a ver una orquesta sinfónica, ¿no? Pero en esa época las trompetas eran uno de los pocos eh, eh, instrumentos musicales que se usaban, ¿no es cierto?, para implicar eso, el poder de Dios, la fuerza de ese reinado. ¿Bien? Sí, perfecto, entonces. ¿Alguna pregunta, un comentario más que quieran compartir? Aprovechemos porque no todos los días la tenemos a Bernardo así que sería lindo. Valena Blanquevich. Quizás, pero, Hola. ¿me escuchan? Eh, ah, pe- Perdón, ahí está. Diana levantó la mano, disculpen, Sí. se me cortó el micrófono. Y luego, sí, Diana.
Sí, Bernardo, quería preguntarte, porque eso te obligó el tiempo a ir muy rápido. Cuando nosotros decimos estamos esperando la venida, vos algo lo dijiste muy rápidamente, la venida en gloria, porque Cristo no se ha ido, está entre nosotros. Pero esa parte la dijiste muy rápidamente. No sé si podés repetir esa última frase. Bien, a veces la parusía es interpretada mal, vamos a decir así. Nosotros decimos la segunda venida de Jesús. Entonces nos da la impresión como que vino Jesús, murió, resucitó y se fue al cielo, nos dejó solos y estamos esperando la segunda venida. Bueno, está mal, ¿bien? Incorrectamente interpretado. ¿Por qué? Porque nosotros, Jesús vino y se quedó con nosotros. Lo que pasa es que Jesús ha venido por etapas, por fases. Eso lo podemos encontrar en cualquier libro de escatología. Por ejemplo, yo le recomiendo leer el libro de Ruiz de la Peña, un autor, Ruiz de la Peña, sobre escatología, en donde él explica que la parusía es la venida de Jesucristo, pero por etapas, porque Jesucristo no se fue, sino que tuvo una encarnación, después tuvo una resurrección, que es la Pascua, ¿no es cierto? Y después Él está presente ahora entre nosotros, en las comunidades, en los sacramentos, en su palabra, ¿bien? Gracias al Espíritu Santo, que es el vivificador, que hace presente al Hijo, ¿m? Y al Padre entre nosotros, el Espíritu Santo. ¿M? Pero esa presencia está atravesada principalmente por la fe, porque no es evidente para toda la humanidad. En este momento no toda la humanidad cree en Jesús, ni lo siente a Jesús, ni participa de los sacramentos, o ni lo ve quizás en la palabra de Él. Entonces, es una presencia que está a través de la Iglesia, ¿bien? Pero es una presencia, en cierta forma, todavía no está manifestada a toda la humanidad en forma evidente. Porque estamos en una etapa como de invitación todavía a la conversión. En cambio, la parusía sería la presencia de Jesús resucitado en forma evidente, glorioso, para que toda la humanidad vea a Jesús. ¿Se entiende ahora? Bien. Ahí Luli volvió a levantar la mano, no sé si tiene una consulta más. Bueno, si otra consulta, algún otro comentario, algunos minutitos nos quedan. Así podemos compartir también. Como sabemos, lo que más enriquece también son las preguntas que nos tenemos entre nosotros y esas preguntas alimentan más nuestro conocimiento. Juan Ignacio José levantó la mano ahí. Sí, buenas noches. Solamente hacer un aporte, me parece indispensable. Si hablamos del Apocalipsis, la teología últimamente, en los últimos años, ha puesto el nombre de el ya, pero el todavía no. Entonces, si hablamos de Apocalipsis, es eso, el ya, pero el todavía no. Dios, a través de Jesucristo, sigue estando aquí entre nosotros. Pero el reino todavía no se ha completado. Vamos camino, porque entonces tenemos esperanza y tenemos una fe. Por último, esa esperanza y esa fe se van a traducir en el amor. Esa va a ser la síntesis del reino. Entonces, por eso se llama, o yo lo interpreto como el ya, pero el todavía no. Eso quería aportar. Muchas gracias y buenas noches. Sí. Muchas gracias, Juan Ignacio. Juan También, Ignacio, excelente tu aporte. Exactamente es eso. El ya, pero todavía no, es esa tensión entre el presente y el futuro escatológico. Exactamente es eso. Por eso, esa tensión entre el ya, pero todavía no, ya la vemos en los evangelios, porque Jesús dice, el reino de Dios está con ustedes,
pero evidentemente todavía está presente en solamente Jesús resucitado, pero todavía nosotros estamos camino a. Así que, excelente aporte. Acá Malena Blanquevis también nos pregunta sobre los 1000 años, si podrías precisar algo más sobre eso. Bien, 1000 años el número 1000 es un número simbólico, ¿no? Es un número que significa un tiempo. Un tiempo, a ver, si nosotros queremos ponernos en puristas, no podemos hablar de tiempo fuera del tiempo. Bien. O sea que si vamos a hablar de tiempo más allá del tiempo, o digamos cerca del fin de los tiempos, o cerca del juicio final, sería como un contrasentido, vamos a decir así. Pero ¿cuál es la imagen? Lo que nos interesa. 1000 años significa un tiempo, 1000 es el número de Dios, o sea que 1000, dice el Antiguo Testamento que para Dios un día es como 1000 años. Entonces 1000 años es un tiempo que tiene una cierta duración, pero no sabemos cuánto es. No es 1000 años, ¿no? No sabemos cuántos años son. No, es un tiempo, es un momento, ¿bien? Fuera del tiempo no podemos hablar de tiempo, pero como imagen es un tiempo, un momento, un episodio, un proceso, podemos decir así. Nosotros tenemos que pensar en el Apocalipsis, en las imágenes. Yo me olvidé decir esto. Las imágenes están sobrecargadas de símbolos, de tal forma que no nos podemos imaginarlas. Por ejemplo, si nos dicen una bestia, yo no me detuve en esas cosas, pero si nos dicen una bestia que tiene descuerno, que tiene no sé cuántos ojos, que tiene 7 cabezas, que sé yo, si yo sumo, hago como una torre de simbologías, pero yo no me las puedo imaginar a eso. Lo que el autor nos quiere decir es que nosotros estamos viendo algo que no tiene, no tiene una forma para dibujarla, sino que cada elemento por separado nos dice algo. Es decir, por ejemplo, si nos dice que el Hijo del Hombre tiene, o sea, Jesús resucitado, tiene una espada de doble filo en su boca, yo no me imagino a alguien con una espada en la boca. Pero lo que quiere decir es que la palabra de Dios, justamente nos hace ver el bien y el mal, nos confronta con quiénes somos. Por eso tiene doble filo, o sea, nos confronta, nos hace ver. Cuando dice que Jesús tiene una mirada radiante como un sol, porque Jesús penetra las realidades como que es Dios, ¿ven? Pero son imágenes. Entonces pensemos esas figuras como imágenes que tienen una simbología. Ahora, si la tratamos de dibujar o de imaginarlas, son imposibles de imaginarlos. Porque es una torre, justamente los teólogos hablan de torres de imágenes, una arriba de otras. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. También vamos a ir cerrando este espacio. Le agradecemos de todo corazón por lo que compartió con nosotros. También le agradecemos a todos ustedes por estar presentes y por lo que compartieron cada uno. Ahora le dejo un espacio a Jaime Michía, que tiene algo interesante que decirnos. Sí, muchas gracias. Y bueno, gracias al profesor Bernardo por lo que nos ha presentado. Siempre que me toca dar un taller sobre Apocalipsis, digo que es el libro que tiene más mala fama dentro de todos los textos de la Biblia, ¿no? Y me uno un poco a lo que decía Patricia, que dice que yo soy una de las que le daba miedo leer el Apocalipsis, pero ahora me cambió la mirada y creo que el profesor nos ha abierto como una panorámica de cómo acercarnos al texto del Apocalipsis, mirándolo ya como una lectura de esperanza, ¿no? Con una realidad distinta. Y esa era la intención de estos conversatorios. Y me quiero tomar de una de las láminas que tú ponías que decía, ¿qué nos dice y a qué nos llama? ¿No? Que Cristo nos llama a nuestra puerta. Entonces, queremos hacerle, junto con el CEFIT, el Centro de Teología y la Animación Bíblica Claretiana de la provincia de San José del Sur, invitarlos para el próximo martes, que vamos a dar un pasito más, ¿no? El profesor nos ha abierto una panorámica inmensa de todo el libro, pero vamos ahora a picar un poquito más en el texto y vamos a entrar con la profesora Sandra Mancilla, que es del Centro Rajat, biblista, que nos va a invitar a hacer una lectura de las 7 cartas del Apocalipsis, que ya nos comentaba el profesor, que está como ahí inserta, y aquellas cosas que en el texto bíblico están insertas es por algo, ¿no? Alguna intención tienen.
Entonces creo que esa es una invitación que le hago a todos y todas, y agradecerles que nos hayan acompañado, y los esperamos el próximo martes para que nos encontremos también para adentrarnos un poco más en el libro del Apocalipsis. Y al profesor Bernardo, muchas gracias, excelente, me encantó tu presentación, y creo que a todos nos amistó con el texto. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quería compartir con ustedes no solo, digamos, estos contenidos, sino también la vivencia que uno tiene de un Jesús que consuela, que abraza, ese Jesús resucitado que dice soy yo. Entonces, frente a un mundo confundido, un mundo sin sentido, un mundo lleno de violencia, tenemos que pensar que no estamos solos, que Jesús es el que nos mira, nos abraza, nos llama por nuestro nombre y nos ama de una forma que no nos podemos imaginar. Entonces, el libro del Apocalipsis no escapa a ese mensaje, sino que está envuelto también en ese mensaje de esperanza, y termina así justamente la Biblia, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos incorporar estos elementos, algunas oraciones, doxologías, glorias que hay en el Apocalipsis, y también las cartas, que son muy bonitas, porque nos enriquecen nuestra espiritualidad. Bueno, muchísimas gracias otra vez, mil gracias para todos. Y bueno, los esperamos el próximo martes, que tenemos también, como bien decía Jaime, adentrarnos un poquito más en este tema. Por de pronto les deseo a todos una excelente noche, una excelente semana, que ya estamos un poquito adelantados desde el inicio, pero estamos ahí empezando. Y qué mejor forma de empezar la semana que con un mensaje esperanzador, ¿no? Del miedo a la esperanza. Excelente todo esto. Muchas gracias, Bernardo. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.